Exacto, cuando nosotros hablamos de alimentos, estamos hablando directamente de las personas que están en contacto con los alimentos, que elaboran alimentos y que consumen alimentos. Entonces, parece obvio los cuidados que hay que tener en el momento de manipular, pero está bueno de hacer un orden y recalcar ciertos cuidados que hay que tener. Bien, ¿cómo cuáles? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una alteración en un alimento, podemos hablar de una enfermedad transmitida por un alimento y que se produce cuando nosotros no tenemos los recaudos necesarios. Estas enfermedades transmitidas por los alimentos son causadas por microorganismos que están en todos los lugares, en el aire, en el suelo, en la tierra, en el agua, en los animales y en nosotros mismos, que somos los manipuladores. Entonces, al momento de elaborar, tenemos que tener cuidado de todos estos detalles y pensar en la limpieza del lugar donde vamos a manipular, una correcta higiene, usar agua potable es muy importante, porque a veces hay lugares donde se preparan alimentos donde no existe agua potable y es una vía de contaminación directa, porque siempre que hacemos alimentos estamos en contacto con el agua. Aparte del agua, de utilizar agua potable, tenemos que tener la higiene personal, tener en cuenta la higiene personal, la higiene del lugar donde vamos a trabajar. La calidad de la materia prima que vamos a utilizar también, porque no es lo mismo cocinar con una materia prima de primera que una materia prima de tercera o que está de descarte, aunque sea clasificada. Tenemos que tener en cuenta este pequeño detalle. Bueno, ¿qué más? La presencia de animales domésticos en el lugar donde el gatito, el perro, que son domésticos cuando estamos, y en nuestro hogar, y aparte en restaurantes también se suele ver la presencia de, a veces, de una mascota, de un perro, y eso no está bien. Al contrario, donde nosotros vamos a elaborar alimentos no puede estar la presencia de ningún tipo de mascota, por más que digamos que es limpia, que es mi gatito. No nos olvidemos que se le caen pelos que pueden caer en el alimento, y eso nos puede contaminar y producir una enfermedad. Bien, ¿qué consecuencias puede haber por no respetar algunas de estas normas que acaba de enumerar? Bueno, nosotros, como les vengo diciendo, tenemos que tener todo este tipo de cuidados. Cuando nosotros cortamos la cadena de frío, cuando no tenemos en cuenta que se produce una contaminación cruzada, que es mezclar, por ejemplo, alimentos crudos con alimentos cocidos, no lavar la tabla donde estamos cocinando, no tener esos tipos de cuidados, podemos contaminar un alimento que posteriormente quizás no va a ser sometido a una temperatura. Este es un tema bastante variable y hay una cantidad de variables que hay que tener en cuenta para evitar el crecimiento y desarrollo de los microorganismos que me van a alterar el alimento o la comida está recién preparada. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta todos estos cuidados, esa comida que preparamos y la dejamos fuera de la heladera y se contaminó y la dejamos varias horas fuera de la heladera, o la metimos en la heladera y teníamos la heladera sucia con alimentos crudos del cual le puede caer sangre a una ensalada que vamos a comer o a un postre que vamos a comer, si bien está en la heladera también se puede contaminar. Entonces las consecuencias de todo esto puede ser una enfermedad transmitida por los alimentos que las puedo enumerar así, las más conocidas. A ver. Las más conocidas, no quiere decir que sean las únicas, porque hay una cantidad de enfermedades que pueden ser. ¿Cuántas enfermedades, no vamos a enumerar a todas, como decía, pero cuántas enfermedades transmitidas por los alimentos puede haber? Las más conocidas en nuestro ámbito sería salmonelosis, producida por salmonela, la que produce Escherichia coli, por la falta de cocción de los alimentos, las hamburguesas y todos los productos cárnicos, especialmente los que se elaboran con carne molida, que produce el síndrome urémico hemolítico, la producida por Staphylococcus aureus y botulismo, que es la nuestra, en nuestro, digamos, por la zona que estamos, por la zona de Cuyo, que nosotros tenemos esta costumbre de hacer conservas caseras, que es un tema muy bonito para hablar y que hay que tenerle mucho respeto y cuidado y tener todas las
los cuidados necesarios para que no se pueda desarrollar botulismo en una conserva casera. Serían las más comunes. Sí. Después, por supuesto, que hay una serie de... Por eso, esas son las más comunes. Por eso, pero más o menos digo, en total, ¿tienen una cifra? Cantidad no. Sí. No. Bien, pero hay varias, o sea. Hay varias. Bien. Sí. Bueno, estamos con Liliana Nieto, ella es bromatóloga. Kili. Bueno, Liliana, justo vos hablabas, ¿no? Estamos hablando de la manipulación de los alimentos y de la buena alimentación, pero no sé si está muy centrado en la bromatología, pero últimamente se habla y hay hasta teorías de que en realidad el tema de la celiaquía se agrava también mucho por el tema de los glifosatos y de todos estos químicos, ¿no? Agroquímicos que hay en los alimentos. Por ejemplo, eso, ¿cómo se puede hacer para poder esquivarlo quizás o tener un mejor cuidado? ¿Irnos directamente a lo orgánico, tratar de tener nuestra huerta, o hay una forma de, por ejemplo, lavarlo de cierta manera o teniendo un cuidado de limpieza que pueda hacer que esto no nos afecte en la salud? Cuando nosotros hablamos de celíacos, estamos hablando de la intolerancia a comer el gluten que posee el trigo, trigo, avena, cebada y centeno, ¿cierto? Esa es la proteína del gluten que produce el daño al celíaco. Bien. Cualquier producto o alimento que vos me menciones, orgánico, transgénico, todo el tipo de alimento que vos produzcas y consumas, si está en contacto con el gluten, que es la proteína de cualquiera de estos 4 cereales, por más que sea orgánico, las consecuencias para el celíaco son las mismas. Entonces, los cuidados que hay que tener también, hablando de manipulación de alimentos, hablamos de manipulación de alimentos libres de gluten. Todos los cuidados que hay que tener, además de los de la contaminación natural, que nosotros como manipulador, el hombre, es el principal contaminador sería, para elaborar alimentos sin TAC, vos tenés que tener todos los cuidados, pero que sea libre de gluten. O sea, la limpieza, el cuidado de no contaminar es referido al gluten. Bien, perfecto. Juaco. Bien. Liliana, bueno, y cuando hablábamos en definitiva de la importancia de la higiene, ¿no? Y de otras cuestiones que enumeraba hace un momento para combatir los microorganismos, que son los que en definitiva pueden contaminar las comidas. ¿Hay algún otro ítem o alguna otra forma, digo, de matar a esos microorganismos para que no queden dando vueltas por ahí y ocasionen algún inconveniente? Nosotros convivimos con microorganismos, están todo el tiempo, incluso nosotros decimos el más peligroso que nos puede causar la muerte, que es Clostridium botulinum, que en nuestra zona es el que más hablamos, está en todas partes, solamente está esperando el lugar apto para que él se desarrolle. Entonces está en la tierra, en una maceta, en todo tu lugar de trabajo está. Cuando cae en un medio apto para él, por eso te decía que los microorganismos necesitan ciertas condiciones para vivir. Sí. Porque son organismos vivos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Al igual que nosotros necesitan nutrientes, aguas, condiciones de acidez, ciertas condiciones para crecer. Cada uno es específico y tiene sus características. Entonces, para evitar todo esto, nosotros ¿qué decimos? La limpieza. La limpieza del lugar de trabajo, la manipulación correcta de las materias primas, de los utensilios y todas las medidas que hay que tener en cuenta como manipulador, que son el uso de barbijo, el uso de cofias, el uso de guantes, el pelo bien recogido, que no caiga un pelo. Nosotros incluso cuando en la facultad damos el curso de manipulador de alimentos, sembramos en unos medios de cultivo los pelos de una persona, las manos limpias, las manos sucias, para que la persona vea, porque cuesta imaginarse un microorganismo que yo no lo veo a simple vista, cómo se manifiesta. Entonces se manifiesta alterando el alimento. Así es como se manifiesta en su desarrollo. Un pelo en la comida, que es bastante típico, por cierto, ¿no? Obviamente no está bien. No está bien. ¿Qué puede llegar a generar eso? Un pelo en un alimento cualquiera, sea, no importa cuál. ¿Qué tipo de inconveniente puede generar? Por eso a nosotros lo hacemos, lo sembramos y al día siguiente, al segundo día del curso de manipulador, la persona ve el desarrollo que hay de un pelo en un medio de cultivo. Entonces, ese pelo, que vos me podés decir a mí, recién me lo lavé, igual hay crecimiento, porque está
permanentemente en contacto con el aire, está con la tierra, el desarrollo de ese pelo, la cantidad de microorganismos es increíble, la cantidad que tiene. Entonces, según la cantidad de esos microorganismos, que por supuesto hay que aislarlos, identificarlos y ver de qué microorganismo se trata, si nosotros no tenemos una cofia colocada en el momento de cocinar y hay varios pelos y aparte lo dejamos al alimento en lugares que no refrigerados, se reproducen y eso me puede causar a mí una enfermedad, que casi todas las enfermedades transmitidas por los alimentos, casi todas, están produciendo los mismos síntomas: gastroenteritis, fiebre, vómitos, que agarrado tiempo se lleva con una buena hidratación, una dieta, pasa. No así el Clostridium botulinum, que ya estamos hablando de otra enfermedad, otro tipo de enfermedad, el botulismo. Sí. Las demás son casi todos trastornos gastrointestinales, por eso es tan importante que cuando uno tiene un síntoma de este tipo, le diga al doctor cuánto hace que tuvo el primer síntoma y de qué síntoma se trata, si tiene fiebre, si no tuvo. Y el tiempo es muy importante para que el doctor se oriente a buscar un microorganismo de una forma más específica. Bien. Bueno, no sé. Bien. No, está bien, está claro. Simplemente por ahí, no sé, algún consejo final, si quiere dejar ante esto que hablábamos al principio, ¿no? El tema de la manipulación correcta en los alimentos. Un consejo final, decía. Un consejo final, la limpieza. La limpieza, no nos olvidemos que limpiar no es lo mismo que desinfectar. Nosotros limpiamos, tenemos que hacerlo en forma húmeda. Qué buena definición esa, limpiar no es lo mismo que desinfectar. Claro, primero limpiamos. ¿Qué quiere decir eso? Primero limpiamos, barremos, tenemos que tratarlo de hacerlo en forma húmeda para no levantar más polvo del que hay si están muy sucios los pisos. Entonces, primero limpiamos en forma húmeda con agua, un detergente, cualquier producto que hay en el mercado. Y después desinfectamos. ¿Cuál es lo que más utilizamos para desinfectar? Es la lavandina. El que está en todas las casas, en todos los hogares, lo más económico y es de uso masivo. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que las lavandinas ahora vienen en distintas concentraciones de cloro. El cloro activo residual, que es el que a nosotros nos va a producir el efecto desinfectante, ¿no? Bien. Entonces limpiamos, desinfectamos y mantener el lugar, el tachito de la basura, no tenerlo abierto, las moscas, evitar la entrada. ¿Qué pasa si uno desinfecta? A ver, le consulto esto porque creo haber interpretado bien, pero digo, ¿qué pasa si uno desinfecta pero no limpia? Bueno, el efecto del desinfectante no va a ser el mismo. Sí. Y obviamente vas a necesitar más cantidad de desinfectante para poder eliminar la carga microbiana que vos tengas. Entonces nosotros eso lo aconsejamos al final, hábitos correctos, hábitos incorrectos. Entonces, ¿qué les decimos a todos los manipuladores de alimentos? Limpien, luego desinfecten, mantengan los tachos de la basura fuera de la cocina. Siempre hay un tachito de residuos cerca para tirar, las bolsas cerradas, sacarlo apenas se llenen, cuidar que la bolsita no se rompa porque en el tachito, en el fondo, está mojado, cae todos los alimentos, que después de todo el curso y ver que es un caldo de cultivo para todos los microorganismos y dice bienvenido sea, están ahí. Entonces siempre mantener el tachito desinfectado y seco. Bien. Con la bolsa que no esté rota. Sacar la basura apenas se llenen los tachitos y bueno, mantener los alrededores limpios para evitar la entrada de insectos, roedores, cucarachas, moscas. Bien. Toda esa limpieza, ¿no? Y lo mismo, a ver, yo le preguntaba, ¿qué pasa si desinfectamos y no limpiamos? Lo mismo al revés, si limpiamos y no desinfectamos es lo mismo. Claro, todo lo que hagamos en forma conjunta va a reforzar todo esto que estamos diciendo, ¿no? Bien, bueno, gracias Liliana por venir. Muy bien, gracias a ustedes y cuando quieran.